BASC, confianza y seguridad certificadas. La tosferina, también conocida como pertussis, ha cobrado la vida de 10 personas en Ecuador en lo que va del 2025. 6 de las víctimas eran niños, mientras que los otros 4 eran adultos con edades comprendidas entre los 20 y 65 años. Esta enfermedad respiratoria altamente contagiosa es causada por la bacteria Bordetella pertussis y afecta principalmente a bebés y niños pequeños, aunque también puede presentarse en adolescentes y adultos. Según datos del Ministerio de Salud Pública, MSP, el país registra más de 300 contagios, siendo Guayaquil la provincia más afectada con 106 casos, seguida de Manabí con 52, Pichincha con 45 y Santo Domingo con 30. Tras la confirmación de un caso en la Unidad Educativa Municipal Eugenio Espejo en Quito, el Ministerio de Salud activó un protocolo inmediato de intervención que incluyó visitas domiciliarias, siguiendo de contactos y monitoreo rápido de vacunación. Por su parte, la Secretaría de Salud del municipio del Distrito Metropolitano de Quito también desplegó acciones implementando medidas de aislamiento preventivo y profilaxis para los contactos cercanos. En esa misma unidad educativa, más de 500 estudiantes ya han sido tamizados mediante pruebas rápidas y priorizando los recursos. Alerta por brote de tosferina en el Ecuador, con 10 muertos y más de 300 contagios y una vacunación urgente para niños. Esta enfermedad afecta principalmente a bebés y niños pequeños, aunque también puede presentarse en adolescentes y adultos. Enfermedades crónicas afectan a personas cada vez más jóvenes en el Ecuador. El Ministerio de Salud confirma 3 nuevos de fiebre amarilla de la mano con la tosferina infantil. La vacuna DTP o triple es la principal medida preventiva y forma parte del Esquema Nacional de Inmunización Infantil. La tosferina suele iniciar con síntomas similares a un resfriado común, como congestión nasal, estornudos, tos leve y fiebre baja. Sin embargo, con el paso de los días, la tos se vuelve más intensa y persistente. Estos ataques pueden causar vómitos, agotamiento externo y, en situaciones graves, complicaciones respiratorias serias. Las enfermedades se transmiten por el aire, principalmente al toser o estornudar, y es altamente contagiosa, especialmente durante los primeros días de la infección. Como parte del plan de contención, las autoridades sanitarias continuarán con la vacunación regular dirigida a niños de 5 años este jueves 1 de mayo. La prioridad será para aquellos menores que no tienen completo el esquema de inmunización. La vacunación se realizará previa verificación del carnet y con consentimiento informado. Está dirigida a niños, niñas y hasta 5 años y 11 meses. El Ministerio de Salud Pública recuerda a la ciudadanía la importancia de adoptar medidas de prevención como lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o desinfectarlas con alcohol, usar mascarillas. Si se presentan síntomas respiratorios, evitar la automedicación y acudir al centro de salud más cercano ante cualquier signo de alarma. Para tratar este tema, hemos invitado a la doctora Dolores Trujillo Ramírez, es pediatra neonatóloga graduada en la Universidad Católica de Guayaquil, realizó estudios en la Universidad de Buenos Aires, en el Hospital Clínica José de San Martín. Fue médico tratante del Hospital Francisco y Casa Bustamante y trabaja en la actualidad en la unidad de terapia intensiva neonatal del Hospital del IES en Los Ceibos. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Doctora, ¿por qué estamos viviendo un brote de tosferina en este momento en el Ecuador? Bueno, buenas tardes. Esta enfermedad que es de origen bacteriano, no viral, esta enfermedad bacteriana es epidemiológicamente cíclica. Puede presentarse cíclicamente después de 2 o 3 años. Eso, por un lado, es propio de la bacteria. Pero una de las situaciones que es lo que nos está preocupando a nivel país
y a nivel de toda la América Latina, y yo creería que del mundo, es el tema de la falta de completar los esquemas de vacunación. Lo que estamos viviendo ahora en nuestro país es ese desfase que hemos tenido con la vacunación. Por eso es que está afectándose verdaderamente en el curso de la enfermedad de la tosferina. El grupo siempre, en cualquier parte más afectado, es en los menores de 4 meses, ¿verdad? Pero lo estamos viendo ahora con más número de enfermos por la falta de la vacunación. En algún punto no estamos vacunando a todos nuestros niños. Doctora, ¿podemos decir que este brote estaba dentro de lo previsto o de lo previsible por la cobertura de vacunación o es un evento inesperado? O sea, esta enfermedad es de denuncia epidemiológica durante todo el año y todos los tiempos. Siempre nosotros los médicos, cuando pillamos una de estas enfermedades, tenemos la obligación de hacer la denuncia epidemiológica, porque puede suceder esto, que se nos presente un brote por la alta transmisibilidad que tiene esta bacteria. Entonces, si encontramos 1, 2, 3 casos, es muy posible que se nos haga un brote. O sea que es tanto propio del comportamiento de la bacteria como del tema de la vacunación. ¿Cuáles son los entornos más comunes donde se puede transmitir la tosferina, doctora? Esta bacteria se transmite por las gotitas de flush. Si yo estoy en el periodo inicial, que es el periodo de incubación, que puede durar hasta 14 días, que es el periodo más alto de transmisibilidad y que se presenta con síntomas banales como cualquier resfriado, entonces yo estoy estornudando y ¡boom! Estoy mandando mis virus. Estoy sonándome la nariz y a la final el papel lo dejo aquí al ladito. Estoy en el colectivo, ahora que van los niños a clase, en el bus, estornudo, o el niño que se pasa la manito por la nariz. Entonces, ahí por eso es tan altamente contagiosa y por eso es tan altamente que produce la enfermedad, ¿no? Entonces, en los entornos más vulnerables, desde mi punto de vista, sería el niño que va a ir al colegio y el más de los vulnerables, los menores de 4 meses, y de ese grupo menor de 4 meses son los recién nacidos. Donde yo trabajo y tengo referencias de los otros hospitales, ya tenemos casos nosotros de neonatos con tosferinas. Doctora, ¿y qué tan difícil o posible es que un adulto mayor, que generalmente está inmunodeprimido, también se contagie de tosferina? Mira, los reservorios somos nosotros los adultos. Nosotros podemos tener la bacteria y estar, como usted dice, en un estado inmunológico bueno, pero nosotros también, en algún momento que se nos bajen las defensas por cualquier situación, podemos ahí estar nosotros también, enfermarnos y contagiar a la persona. O si uno tiene como una persona con una neoplasia, con un cáncer, un paciente con VIH, un paciente con leucemia o un adulto mayor, sí puede ser contagiado por uno de nosotros. Los jóvenes que andan por todas las esferas también pueden ser contagiosos, también pueden ayudar en este contagio. No es tan como el COVID, que era tan rápidamente, ¿no? Pero sí se puede producir, porque usted no está exento de un estornudo. O usted piensa que a lo mejor no es mi rinitis de siempre. No, no es su rinitis, está en fase de incubación, ¿no? Entonces, ese Claro. es el tema. Doctora, usted que acaba de mencionar el COVID, en el COVID se decía, no, a los niños no les da COVID, solo es un problema de adultos. Acá aparentemente dicen, no, a los mayores no les da COVID, solo es problema de niños. Pero, ¿qué tan fácil, probable podría ser que al igual que en el COVID había gente asintomática que tenía el virus
y lo puede trasladar. ¿Cómo Claro, que poder? somos los reservorios. El único reservorio de esta bacteria somos los seres humanos. No hay como el COVID ¿cómo se llama? Ay, Dios mío, que nos pasó de donde salió Ah, el murciélago el famoso. murciélago famoso. Acá los reservorios somos nosotros. Y como le digo, si nosotros sí podemos como reservorio en algún momento que nos enfermemos, sí vamos a trasladarlo a cualquier edad, a cualquier edad. ¿Por qué son los niños? Ahora, hay que saber también que la Bordetella pertussis no deja inmunidad para toda la vida. Por esa razón es que son las vacunaciones, las 2, 4, 6 meses, después al año, después en la etapa escolar. Y en el adulto mayor me imagino que probablemente el equipo de infectólogos estarán mirando la posibilidad. Lo que pasa es que la vacuna ya sería, viene asociada, no viene solita como pertussis. Y en la asociación de la vacuna a lo mejor no es tan factible ponérsela en el adulto mayor. Me imagino que eso vamos a tener en poco tiempo noticias sobre ese tema. Pero es la bacteria, la enfermedad no deja inmunidad para siempre. Por eso es que podemos tener episodios repetitivos. En el área de la salud podemos nosotros reinfectarnos 2 o 3 veces, en especial el equipo médico que trabaja, nosotros los pediatras, el equipo de emergencia, podemos volver a infectarnos y eso que ahora estamos utilizando ya mascarillas, ya estamos nuevamente volviendo a las mascarillas. Doctora, por norma general, a veces estas enfermedades no vienen solas, a veces hay 2 o 3 enfermedades concurrentes. Recordamos que en el COVID estaba el COVID y de repente si tenía un niño la mala suerte de caer con un dengue hemorrágico, era Tal cual. casi un milagro porque por un lado las pastillas para evitar el COVID, las que daban, generaba justamente el que se licúe la sangre, y por otro lado el dengue hemorrágico lo mataba justamente por hemorragia. Acá se está dando el tema de que está la tosferina, pero también con casos de fiebre amarilla. Esta unión, esta conjunción, ¿qué tan grave es? Depende de la edad. Yo diría que la conjunción no la vamos a tener nosotros en los grandes centros, en las grandes ciudades todavía, pero sí en el tema de la Amazonía, sí pudiera ser que esto sea bastante frecuente, porque la Amazonía, pues ellos tienen el anófeles, el mosquito anófeles que está dando ahí. La masa de mosquitos. Acá nosotros más tenemos Aedes aegypti, sin desmerecer que lo podemos tener también el anófelos en nuestro medio. Pero esa asociación yo diría que es bastante, bastante grave. Tal vez no lo veamos en el grupo de edad de los pequeñitos, porque los pequeñitos no están jugando en la calle, los pequeñitos están dentro de su casa. A lo mejor esa asociación lo podemos estar viendo en los chicos que salen a jugar 5 o 6 de la tarde después del colegio, en nosotros los que estamos adultos afuera ya regresando de nuestros trabajos, donde el mosquito comienza a dar vueltas. Pero en los grupos más vulnerables, que son los niños pequeñitos, entonces no creo que veamos esa asociación verdaderamente. Dengue y dengue hemorrágico o dengue común y tosferina es viable en un entorno como el que tenemos ahora de invierno con lluvias, charcas Tal y tal. cual. Así es El viable, tema es que es viable. hay muchos niños que salen con la enfermera, la niñera, lo que sea, lo sacan en los cochecitos o van al parque y están tremendamente expuestos a ser picados por un mosquito, lo que sea. Y jugando con otros niños puede que se contagie de ambas cosas. ¿Cuál sería lo prioritario? Primero, preventivo y segundo, en el evento que Dios no quiera, que ya adquiera cualquiera de estas patologías, ¿qué debería hacer la familia de manera inmediata antes de que sea sintomático? ¿Qué se puede hacer preventivamente primero? O sea, preventivamente para el tema del coqueluche, para el tema, es preventivamente la vacunación. Lo primero es que tenemos que vacunar.
ahora hay una corriente muy fuerte con el tema de la vacunación, que es los antivacunas, y que la Ese es un gente problema. es un problema grave, es un problema severo de las antivacunas. Y no solamente que uno escucha a nivel afuera del país, en nuestro país hay una corriente importante de antivacunas que escuchaba el otro día, pero estamos nosotros en nuestro hospital en proceso de poner un vacunatorio del ministerio, del Ministerio de Salud, Claro. y que la primera vacuna, la de los 2 meses, ¿ya? Casi el 99, 97% la cumple. Van las mamitas a poner su primera vacuna a los 2 meses. Pero la vacuna de los 4 meses ya no va al 99%, pues. Ya está yendo al 70 o al 80. Y la de los 6 meses ni se diga, va menos. Entonces, esta falta de interés, y muchas veces yo creo que las escuelas, a lo mejor algún maestro o los directores nos pueden decir cuántos papás se niegan a vacunar a sus hijos. Entonces, este problema es el que realmente ahonda más el tema de este proceso infeccioso. En España, también ellos tenían una tasa muy alta en los menores de 4 meses, y la estrategia que ellos hicieron es vacunar a las madres gestantes. Y vacunando a las madres, les cayó totalmente la tasa de los niños con este proceso bacteriano menores de 4 meses. Pero la estrategia más económica y eficaz fue la vacunación. Entonces, yo creo que ahora el ministerio está muy enfocado en revacunar o completar los esquemas de vacunación en los niños que no tienen. Pero en los chicos de 12 años, ¿usted cree que las mamás tengan su carnet de vacunación de ese grupo de niños? Van a- Sí, porque vamos, a, te- vamos a tener que revacunar. Yo creo que la opción es revacunar a los niños con la booster, que se llama, que hay una especial para niños a partir de 10 años. Vamos a tener que revacunar. Es que no nos quedan opciones. Y a lo mejor el ministerio pensar muy francamente en hacer la misma estrategia que en España de vacunar a las gestantes para evitar nuevos brotes. doctora, este tema de las redes sociales hace que se vaya regando el asunto de aquí de los grupos antivacunas. Y ellos dicen, cualquier cosa es la justificación para no vacunarse. Ah, le dio derrame, es por la vacuna. Ah, le hizo lo de acá tal efecto, es por la vacuna. Existen, me imagino que existen estudios en los cuales se dicen cuáles son los efectos secundarios de la vacunación que produce la vacuna, qué sé yo, fiebre, dolor de cabeza, lo que sea. Y también esta comparativa entre la tasa de mortalidad de quienes se vacunan versus la tasa de mortalidad de los que no se vacunan. Me imagino que debe haber un estudio científico al respecto. Eh, Debe de haber, pero el grupo de los antivacunas, del grupo de los que están incentivando a la no vacunación, ellos se están dando más por el lado de los temas genéticos. Eh, ya se descartó el hecho de que las vacunas fueran las que producen el tema del autismo, y muchas en los niños, y muchas personas, estamos a veces ya muchos médicos diagnosticando más autismo, pero pudiera que sí, pudiera que no, porque ahora hay más métodos de diagnóstico, por un lado. Por otro lado, no hay que confundir a un niño con un verdadero espectro autista que un comportamiento autista, que lo estamos haciendo nosotros, ayudando con qué, la permisibilidad de los padres a acceder a las pantallas desde pequeños. ¿Qué es lo que pasaba en su época, en la mía? Que veíamos la televisión, pero en la televisión, y nuestros padres, 2 horitas o un ratito, pero la televisión, uno es el expectante, uno está expectando. En cambio, en la pantalla, el niño está y libera endorfinas, libera adrenalina. Entonces, el chico se siente que está interactuando, y por eso se hace como una adicción a esa emoción de estar. Mientras que en la televisión éramos espectadores. ¡Oh, ya lo va a matar! ¡Oh, ay, ya estoy llorando que la dejó el novio! En cambio, acá el chico está así. Entonces llega un momento que, claro, si tú estás de las 24 horas, pasas 16 en la pantalla, ¿con quién vas a hablar? Pues BASC, confianza y seguridad certificadas.
Correcto, pero doctora, justamente sobre eso y volviendo al tema de los antivacunas, que dicen, ah, no, genéticamente sale el niño autista y tal, y usted dice que una cosa hay que diferenciar entre el autismo Así, propiamente dicho y el autismo, digamos que provocado así es. inconscientemente, pero provocado. Comportamiento, exactamente. Exactamente, a través del comportamiento. ¿Qué tanto también tiene que ver el tema de la permisividad, como usted dice, en los menores? Y esto de retrasar el lenguaje o la comunicación con el niño hace señala una cosa y se la damos. Eh, La permisibilidad de los padres. Exactamente. ¿De qué manera también esto hace que se confunda como que, ah, lo vacunaron y entonces por eso está así y es un justificativo, ¿no? Para estas personas que son antivacunas. Sí. ¿De qué manera podría evidenciarse que no es que es un problema genético, sino que es un problema adquirido justamente por la falta de educación de los padres en educar a estos niños o la permisividad de la persona que lo cuida? Claro, o sea, aquí la palabra clave es educación. Educar a todo nivel. Ahora, en la actualidad, hay muchos centros, hay muchos profesionales que están dedicados a estudiar el espectro autista y que ellos tienen información de primera mano. Y yo creo que nosotros deberíamos de pedirle a esos especialistas que salgan y que den conferencias, invitarlos para que todos los ecuatorianos nos enteremos de la verdadera situación. Hace poquito escuchaba, así porque me tenía tanta curiosidad de este tema de los antivacunas y entré a un Zoom y me quedé sorprendida porque decía, Dios nos ha hecho extremadamente perfectos, somos perfectos, no nos puede pasar nada, por eso debemos estar en contra de las vacunas. Y yo le digo, le digo, doctor, discúlpeme, pero la expectativa de vida de hace 40 años no es la misma que ahora, que vivimos hasta los 90, 99 años o 100 tal vez. Antes se fallecían a los 50, a los 60 años ya fallecían. Entonces, sí hay una verdadera cambio radical, un cambio, un mejoramiento, un perfeccionamiento de la salud con el tema de las vacunas que yo creo que el ministerio tiene que comenzar a hacer mucha publicidad, mucha divulgación de los efectos buenos y de estas estrategias que han disminuido. Cuando yo estudiaba, doctor, en los hospitales de la Junta, en el hospital Alejandro Mann, era a diario que veíamos las otitis perforadas, que el pus, los niños con neuroinfección, con abscesos cerebrales, ¿no? Y cuando había cultivo, Hermófilos era uno de los culpables. Sin embargo, desde que vacunamos para eso, ya no vemos, pues. Ya no vemos otitis media supurada, ya no vemos niños con neuroinfección, con abscesos cerebrales. ¿Por qué? Porque la mayor parte en esa época se han vacunado. Los problemas infecciosos de rotavirus, los chicos se morían con deshidratación por rotavirus. Ahora no, ¿por qué? Porque la madre sabe que tiene que utilizar sales de rehidratación y que se debe de vacunar. Pero si vamos a perder esta buena práctica de hacer vacuna y poner vacuna a nuestros niños, vamos a irnos al año de la piedra, verdaderamente. Doctora, independientemente del hecho de que usted dice, y estoy totalmente de acuerdo con usted, que se necesita educación, pero justamente para ir diluyendo, desbaratando estos mitos que crean ciertas personas, ¿no le parece que también las autoridades deberían de, más allá de decir las ventajas y beneficios de la vacuna, decir, ¿sabes qué? Estos son los efectos secundarios, primero para que no los tome por sorpresa y segundo que sepan que una vez los efectos secundarios, que deben de ser mínimos, presumo, ya el chico queda protegido por X cantidad de tiempo?
Sea, es que verdaderamente los efectos secundarios, o sea, hay efectos secundarios inmediatos y los más posteriores. Los inmediatos, que son la reacción en el sitio de la aplicación, que se pone el eritema, se pone rojo, que les duele el bracito o la piernita, y la temperatura. Pero sí es verdad que hay niños que son alérgicos a veces ni siquiera es el tema, no es el tema de la vacuna, sino a los transportadores de la vacuna. Y, y eso es otro tema que, como usted dice, sí deberíamos nosotros y los pediatras en las consultas privadas darnos un poquito de tiempo como para explicar que estos mecanismos son propios de cualquier tipo de fármaco. Sí, deberíamos, y yo estoy, sí, ¿verdad? Lo que usted dice, doctora, hay que sugerirle al ministerio que dentro de su publicidad hay que mencionar los efectos para que la gente quede un poco más tranquila. Y hace, porque puede ser que le coincida, porque uno tampoco, o sea, no somos máquinas, puede ser que le coincida que usted lo vacuna al niño, que uno cree que su niño a los 2 meses alzó la cabecita, que está bien, a los 4 meses que ya se sonríe, a los 6 meses que ya quiere, gatear, y se le queda detenido porque fue la última dosis de la vacuna. Y comienza a presentar los síntomas de autismo. Y probablemente no es así, sino que no nos dimos cuenta, mínimos detalles, de que ese pacientito ya venía con mínimos detalles, porque realmente los detalles grandes ya se ven cuando el niño debe de socializar. Ahí es que uno comienza a ver los detalles grandes. Y coincide con que ya dejó de ponerse las vacunas. Entonces, yo pienso que ahí es que ha sido ese engranaje de culpabilizar a las inmunizaciones. Doctora, en la época del COVID, bien o mal, aún a los niños se le ponía mascarilla, tapaboca, como dicen los españoles. Mm. ¿No le parece que cuando se presentan este tipo de epidemias, deberían los niños, si es que los van a sacar a tomar el sol en el cochecito, lo que rayo sea, o vayan donde vayan, centro comercial, lo que sea, llevarlos con tapaboca? Y mira, yo creería que no. O sea, por ejemplo, lo importante es que si yo, papá, tengo mi hijo que estornudó 4 o 5 veces hoy día y sé que en este momento voy a comenzar clase y que está dando vuelta a la bordetela pertussis, no lo mando, pues. Espero, pero ¿qué pasa? Que los papitos a veces no les llega quien los ayuda, no pueden faltar a los trabajos y lo sienten calientito y no, no, ya le va a pasar y pum, los mandan. Entonces, eso también es importante. El niño que tenga algún síntoma, aunque no sea respiratorio, pero que ya se sienta mal, que tenga unas décimas, no debe de ir a la escuela, debe de quedarse en casa para hasta ver en qué va a despuntar. El hecho de las mascarillas, yo creo que va a ser más importante para nosotros los que manejamos el tema de salud, los que estamos más en contacto con, porque por ejemplo, ¿qué es lo que nos pasa a las pediatras? Que van a la consulta y la mamita le dice, mijito tosa para que la doctora lo escuche. Entonces, nosotros somos de mucho riesgo por eso, ¿no? Si no van con el pañalito, doctora, mire el moco, y uno tiene que ver la secreción nasal allí o el pañal de la deposición de diarreica. Entonces, nosotros sí estamos verdaderamente como un poquito más, con más riesgos, ¿no? Porque por este tema. Entonces, nosotros sí, en mi unidad, en el hospital, nosotros ya estamos usando nuevamente las mascarillas, porque ya le digo, en este momento tenemos 3 casos ya. Entonces, estamos ahí, a la Doctora, expectativa. los síntomas, porque generalmente los síntomas, como bien dice aquí en el análisis, se confunden un poco con la gripe. Pero los síntomas, ¿qué se diferencia? ¿Cuál es el síntoma diferenciador de la tosferina versus la gripe? Es que no hay. Los primeros días de la incubación hasta los 14 días es como que usted tuviera su gripe, o sea, no hay ningún síntoma. Es en la segunda fase en la que ya el síntoma es claro, especialmente en los menores, que los chicos tosen. Antes se llamaba, no sé si lo recuerda, tos quintosa, porque era, o tos de perro, que tose, Todo de tose, tose. perro, eso era muy común. Era común. Entonces el niño tose, 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 tose. ¿Qué pasa con el niño pequeño? El niño chiquito no tiene un pulmón grande, tiene su capacidad pulmonar pequeña por su edad. Entonces el niño tose y saca.
y saca. Llega un momento en que tose tanto que se queda ya sin capacidad vital, que ya no puede respirar y comienza a ponerse cianótico, comienza a ponerse moradito. Y la característica de esta enfermedad es que después de toser 5, 6, 7 veces, tose y hace, en el afán de coger aire, hace lo que se llama el chillido de gallo, tratando de alar aire para sus pulmoncitos. Entonces, esa es la característica, pero ya ahí ya ha pasado el periodo de incubación, ya estamos en el periodo propiamente, en el periodo propiamente de gravedad. Estamos en el día 15, por decirlo de alguna manera, en el día 15, 16. Claro, claro, ya ahí ya has tenido ya 8 o 10 días contagiando, ya 8 o 10 días Ahora, contagiando. y justamente eso que usted manifiesta, ¿cuál es el riesgo mayor con el tema de la toferina? Por ejemplo, usted decía, se pone medio moradito porque no puede respirar bien y hace el ruido este de aquí del gallo. ¿Cuál es el peor de los escenarios que puede sucederle a una criatura con tosferina? Mira, Llevar a llegar así a la emergencia, pero ya entre la vida y la muerte. mire, hay papitos, hay padres que son muy suspicaces y relatan que el niño tose 2, 3 veces y ya le ve moradito los labios. Ese es un aviso. Ese ya, cuando ya uno ve que el niño no quiere comer, que hasta hace 2 días comía, succionaba con avidez y que ya no tiene el mismo deseo de comer, esa es una pauta de alarma. O que está comiendo y sus labiecitos comienzan a ponerse moraditos, solamente los labios, nada más. Esos son los momentos en los que uno tiene que llevarlo. Cuando el niño hace la tos quintosa, cuando el niño comienza a toser o toser y se queda, eso puede convertirse en una apnea, que dejan de respirar. Y ahí es cuando los papás le dan respiración boca a boca y el papá a las 5 días sigue y está contagiando al resto de la familia. ¿Ya? Pero ahora sí hay que tomarse el tiempo de explicarle a las mamás que verles ya medio cianótico, medio moradito los labios, deben de acudir, no esperar. Porque ya cuando llegan con la tos, puede ser que llega y se les pone el oxígeno y todo, pero hay chicos que hemos tenido que intubar para poder, hasta que se estabilicen los niños. Terminan en intubaciones endotraqueales y Horrible. conectados a un ventilador hasta que pase esta crisis, hasta ponerle los antibióticos. Nosotros ahora, en el grupo etario de recién nacidos, nosotros sí tenemos como un poquito de conflicto de intereses porque eh, el órgano más sensible del recién nacido para las enfermedades es el pulmón. Entonces, cualquier proceso infeccioso puede llevar a una neumonía y hacer la sepsis. Le doy, por ejemplo, un ejemplo, una infección del ombligo, del cordón umbilical, una onfalitis. El niño va a la casa, pasa 9, 10 días, ese cordón no se desprende, comienza a tener algo de pus y hace un proceso infeccioso y hace una apnea. Pero la apnea no es porque esté con una tosferina, es como parte de un proceso infeccioso séptico, como una sepsis a partir de su infección cutánea. Entonces, para nosotros, para los neonatólogos, estamos realmente muy a la expectativa porque nos toca manejar a ese paciente que recién llega como un proceso séptico hasta tener los cultivos, hasta tener los hisopados o hacer las verdaderas seguimientos y ponerle la medicación o entrar directamente. Si ya estamos viendo que tenemos más número de pacientes así, va a tocar de entrada ponerles la medicación, ¿no? O sea, tratarlos como sépticos, pero de una vez de la mano hasta tenerlos hisopados, tratar al paciente, ¿no? Con la medicación específica para la tosferina. Doctora, ¿qué acciones puede tomar una comunidad para proteger a sus miembros más vulnerables? El barrio, ahora que El, vivimos ba- en Ciudadela Cerrada, por norma general, o la cuadra, la manzana, o no tenemos reuniones familiares,
Yo me acuerdo en el COVID por ahí alguien se casó y hubo no sé cuántos contagiados y no sé cuántos muertos. Al inicio, tal Y cual. por otro, claro, y al inicio, y por ahí hubo una fiesta y vive el santo, lo mismo, y vive el santo porque muchos se fueron al encuentro del Señor. Pero el Claro. tema es que acá, ¿cómo podemos hacer en la comunidad, sobre todo donde hay muchos niños, qué medidas preventivas debe tener la comunidad, más allá del tema de que limpiar los juegos de los niños, Claro. el columpio, la resbaladera, etcétera, etcétera? Pero ¿qué El, otra medida? el principal es que los papitos vayan a revisar sus cartillas de vacunación y vean que los niños estén vacunados. El segundo, permitir la revacunación en las escuelitas, permitir las revacunaciones. En tercer lugar, si su niño está con algún proceso, con alguna mínima cosa, no lo mande a la escuela. Espere a ver cómo evoluciona. Si lo siente con fiebre, no lo mande a la escuela, porque tampoco podemos tener a 20, 30 niños de un aula enmascarillados. Tampoco es prudente, ¿no? Pero sí podemos nosotros como papá no mandar al niño. No mandar al niño a la escuela hasta esperar que lo revise su médico, ver qué síntomas más se van agregando. Y en los menores que son el grupo que fallecen verdaderamente, que son los menores de 4 meses, en ese grupo alertar mucho a las mamitas, enseñarles que cualquier mínimo cambio de coloración, cualquier mínima cosa que el niño ya no quiera comer con avidez, que ya esté un poquito decaído, tienen que ir al hospital, tienen que ir a su pediatra para ser examinados y ver qué es lo que está pasando. Doctora, muy clara en sus expresiones y muy didáctica también en su exposición. No me queda más que agradecerle por su comparecencia, agradecerle también por los consejos. Me parece realmente importante esto de que las mamás y los padres tomemos en consideración con nuestros hijos o nuestros nietos, en mi caso, el tema de la coloración de la boca del niño, el tema de la inapetencia del mismo y cualquiera de estos síntomas y por sobre todas las cosas, el tener al día la cartilla de vacunación. Si no Su dejarse. reflexión final, doctora. Realmente mi reflexión final es, son enfermedades que podemos prevenir por dos cosas. La una, cumpliendo el calendario nacional de vacunación, y segundo, con la prevención del aseo, porque todo termina en el aseo. Porque si le enseñamos al niño que cuando estornude, estornude bien, o si le enseñamos al niño que en su bolsillito tenga su pañuelito, tenga su toalla, a lo mejor, porque quita que en las horas de clase comience comience a tener los síntomas, comience a estar decaído, con fiebre, porque también son 8 horas que pasan los niños adentro. Entonces, también tenemos que enseñar a los niños a que se cuiden, realmente a volverles a enseñar, porque los niños en época de COVID aprendieron hartísimo. Los niños no se sacaban las mascarillas, los niños Sí, aprendieron muchísimo. Entonces, nos eran más toca. obedientes que los mayores. Totalmente, totalmente, pero asimismo tenían terror, porque veían que el abuelito había fallecido, que el abuelito del vecinito, y fue una época muy dura para los niños, que no la tomamos en cuenta, pero así como ellos se cuidaban, también su mentecita tenía muchos miedos de la pérdida, ¿no? Entonces, lo adecuado es, papito, revisemos las cartillas de vacunación, estemos seguros de que hemos cumplido la vacunación con nuestros hijos, permitan las revacunaciones en la escuela y enseñemos a nuestros hijos a que sus gotitas de flush no sean repartidas, sino que usen su pañuelito, nuevamente a volver a enseñarles a cómo deben de toser o cómo deben de estornudar. Lavado de manos, recordarles los 5 momentos de lavado de manos, un buen lavado de manos, porque los niños que ya salen, volvamos nuevamente a la canción, doctor, volvamos a Ping Pong, es un muñeco muy lindo y de cartón, se lava las manitos con agua y jabón. Esa canción demora más o menos entre 15 y 20 segundos, que es el tiempo que debes de lavarte bien las manos. Entonces, para los niños más chiquitos podemos utilizar esa técnica, ponerles jaboncito y enseñarles la canción para que hagan un buen aseo de manos también, que es importante. Qué bueno, doctora.
Agradecerle a la doctora Dolores Trujillo, pediatra neonatóloga. Agradecer también a nuestra audiencia que en 3 continentes, en los grupos, en los 100 grupos que nos replican, tenemos un alcance tentativo de más de 2 millones de personas. Qué lindo. Y de hecho, agradecer la audiencia y la sintonía de ustedes, sobre todo en este tema que es tan importante para nuestros hijos y nuestros nietos, como en el caso mío, tener muy presente la importancia de tener al día la cartilla de vacunas. Segundo, tener muy presente los síntomas que la doctora muy didácticamente ha explicado y a practicar otra vez la canción de ping-pong con nuestros hijos y nietos. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. BASC, confianza y seguridad certificadas.